Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos a esta segunda parte, que es la escuela sabática. Es una manera diferente, pero igual de linda y de instructiva. Es una manera de estar un poco más cerca a pesar de la distancia. Y viendo caras conocidas, también sentir que estamos en nuestra querida Iglesia Alta Córdoba. Ahora vamos a dar comienzo cantando las estrofas del himno o cantádmelas otra vez bajo el número 204. Ahora para continuar vamos a tener una oración. Invitamos a todos los hermanos que puedan y que así lo deseen a postrarse de rodillas. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque una vez más nos permites estar reunidos entre hermanos, Señor, aún a través de estos métodos a los que todavía quizás no estamos del todo acostumbrados. Te damos gracias porque aún en estos contextos tan complicados no nos abandonas y podemos sentir que tu ayuda está con nosotros, Señor. Queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados y que aquellos pecados de los que quizás no somos del todo conscientes, tu Espíritu pueda convencernos, Señor, y pueda hablarnos y mostrarnos cómo cambiar para ser cada día más parecidos a ti. Te pedimos que en estos momentos en los que el mundo está quizás más sensibilizado, Señor, podamos más que nunca ser tus herramientas y poder llevar tu palabra a todas aquellas personas que así lo necesitan. Queremos pedirte por todas las familias y por todos los que estén viendo esta transmisión, que puedas estar con ellos, que tu Espíritu Santo se quede con cada uno de sus familiares y sus conocidos, que puedas hacer tu obra en cada una de nuestras vidas, Señor, y que ahora que vamos a leer tu palabra,
sus enseñanzas puedan penetrar en nuestros corazones y podamos aplicar todo lo que tú deseas a nuestras vidas. Te pedimos que bendigas a la Iglesia a nivel mundial y a nosotros a nivel local, Señor, también, para poder seguir haciendo tu obra. Te pedimos todo esto no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Sagrado Jesús. Amén. Hola hermanos, feliz sábado. Hoy, con la clase de primario, les vamos a contar este misionero y algunas curiosidades. Hemos viajado por la división transeuropea. Hemos conocido varios países, entre ellos Noruega, Polonia, Finlandia, Serbia y Chipre, entre otros. El proyecto número 1 es construir un centro de influencia en Noruega. El proyecto número 2 es establecer una iglesia en Nuevo Belgrado, Serbia. El proyecto número 3 es construir una iglesia y un centro de influencia en Chipre. Mis compañeros de primarios van a contarles algunas curiosidades sobre estos países. Hola chicos, yo soy Santi y voy a hablar del país de Chipre. Chipre es una isla y esta es su bandera. Esta es la ropa que ellos usan, es sencilla y elegante. Ahora les voy a contar algo muy interesante. Miren, ¿sabían que los autos van por el lado izquierdo? Incluso el volante está al revés. Miren, ¿les gustan los gatos? Este es mi gatito, que es Nino, que se llama Nino. En Chipre hay una raza de gatos que se llama Afrodita. Su forma es igual que los gatos de Argentina, pero los de Chipre son más grandes. Bueno, estas fueron las cosas interesantes de Chipre. ¡Feliz sábado! ¡Chao! Hola, hoy el misionero fue a Serbia. ¿Sabes cómo es la bandera? Es de color rojo, azul y blanco y un escudo al medio. La ropa típica es camisas, pantalones, polleras y sacos y mangas que se llaman gelegs. También usan cinturones y adornos en las cabezas que se llaman oglafa. ¿Sabías que allá está el queso más caro del mundo que se llama blé? Es una libra que sale $500. También ahí está el segundo vendedor de frambuesas del mundo. Hola, feliz sábado hermanos, soy Manuel y hoy aprenderemos de Polonia. El nombre de Polonia significa habitantes de los campos, porque la gran mayoría de Polonia es verde. Acá, y la bandera, acá está la bandera de Polonia y los trajes coloridos típicos. Y en Polonia existe un castillo de ladrillos más grande del planeta, que es de ladrillo. No sabemos de quién es y se encuentra en Polonia. Y la última curiosidad, que algunas casas se construyen patas arriba. ¿Y te gustaría vivir en esa? ¿Sería raro? Hola, feliz sábado. Yo soy Cami y ella es mi hermana Sofía. Hola, feliz sábado. Hoy les vamos a contar unos datos muy curiosos que vienen de un país llamado Noruega. ¿Y dónde queda Noruega? Acá. Nuestro país queda muy lejos de Noruega. Tendríamos que viajar muchas horas en avión para poder llegar. Como queda cerca del Polo Norte, debe ser que hace mucho frío. Sí, casi todo el año hace frío. Me contaron que en ese país hay osos pardos y también renos.
y ardillas rojos. ¡Ay, me encantan esos animales! A mí también. Una de las maravillas que podemos encontrar en Noruega es la aurora boreal. ¡Mira qué hermosos colores! Sí, me encantan. Este fenómeno solamente se puede ver en el Polo Norte. Quisiera visitarlo una vez, así puedo verlo. Sí, es muy lindo. ¿Sabías que en Noruega, durante el verano, nunca se hace de noche? Siempre está el sol, de noche y de día. ¿Se imaginan cómo podrían dormir ahí? Con nuestras ofrendas podemos hacer que muchas personas que viven en Noruega crean en Jesús. Espero que les haya gustado este video. ¡Adiós! ¡Chao! ¿Qué les parecieron, hermanos, estas curiosidades? A mí me encantaron. Espero que a ustedes también les hayan gustado estas curiosidades. No olviden de dar ofrendas para estos proyectos de estos países. ¡Chao! ¡Feliz sábado, hermanos! Llegó el momento de la ofrenda musical. En esta oportunidad estará a cargo de Betty y Wendy, y el himno que tocarán se llamará Fija tus ojos en Cristo. Luego de haber alabado a nuestro Dios a través de tan hermosa ofrenda musical, vamos a continuar, pero ahora alabándolo a través del estudio de la escuela sabática. Y no solamente los adultos vamos a estudiar, sino que también los niños. Y no queríamos dejar pasar esta hermosa oportunidad de compartir con ustedes su estudio. Así que vamos a ver la lección de cuna de los más pequeños de nuestra iglesia, que son hasta los 3 añitos. Luego infantes, primarios, intermediarios y juveniles. Si bien hoy vamos a ver solamente cuna, infantes y primarios, intermediarios y juveniles también van a tener su escuela sabática
luego a través de las plataformas que sábado tras sábado comparten con sus maestros. Así que vamos ahora a disfrutar de una hermosa historia que han preparado con mucho amor los seños para los niños y para toda la iglesia. Cierto día, Jesús fue al campo con sus discípulos a descansar, pero una multitud los siguió. Jesús, al ver tanta gente que estaba llegando, empezó a predicarles y a hablarles sobre el amor de Dios. Les contó bellas historias. También sanó a muchos enfermos que le pedían a Jesús que los sanara. Jesús observó que se estaba haciendo tarde y la gente tenía un largo camino hasta su casa. Estas personas no habían comido ningún alimento en todo el día. Discípulos, por favor, vengan. ¿Qué ocurre, maestro? Miren, ¿vieron todas estas personas que están aquí? Sí. Bueno, han estado todo el día escuchando la palabra de Dios y tienen hambre, porque no han comido nada en todo el día. Así que ustedes se van a encargar de alimentarlos. ¿Nosotros? Pero tendríamos que trabajar todo un mes y ni así alcanzaría. Pero, bueno, ¿saben qué? Vayan y busquen la comida que puedan encontrar entre la gente y tráiganmela. Bueno, señor. Entre la multitud, los discípulos solo encontraron a un niño que tenía su merienda para compartir. Señor Jesús, maestro, los discípulos me avisaron que usted está pidiendo comida para alimentar a toda esta gente. Sí. Yo solo tengo 5 panecitos y 2 pescaditos que me dio mi mamá. ¿Sabes qué, niño? Con esta comida, mira, vas a ayudar a alimentar a todas esas personas que están allá que no comieron nada en todo el día. Así que te agradezco mucho. ¿Con solo eso? Con solo esto. Mira. Muchas gracias, Jesús. No hay por qué. Jesús tomó la humilde merienda que el bondadoso niño había ofrecido de todo corazón. Jesús elevó una oración al cielo pidiendo la bendición de estos alimentos. Jesús le pidió a sus discípulos que hicieran sentar a las personas que tenían hambre. Eran más de 5.000 personas. Jesús hizo un gran milagro. De esos 5 panecillos y 2 pescaditos que dio el niño, Jesús los multiplicó. Jesús comenzó a dar los panecillos y los pescados a los discípulos. Ellos los compartieron con la gente, y cada vez que Jesús le compartía a un discípulo, había más panecillos y más pescados. Toda la gente comió. Llevó mucho tiempo alimentar a todos. Las gentes eran más de 5.000 personas. Todos comieron hasta que se llenaron. Cuando terminaron de comer, Jesús le pidió a sus discípulos que recogieran lo que sobraban. Sobraron 12 canastas de panes y peces, mucho más que los 5 panecitos y los 2 pescaditos que el niño le había compartido a Jesús. Jesús verdaderamente había bendecido la merienda que aquel niñito decidió compartir con la multitud de personas. Hagamos bien a todos, hagamos bien a todos, hagamos bien a todos, hagamos bien. Hola chicos, muy feliz sábado. Les vamos a contar una historia. Espero que estén muy atentos porque es algo muy interesante. Hola, yo soy Balak, príncipe de Moab, y ando un poco preocupado porque el pueblo de Israel es muy poderoso y son muchos.
y necesito alguien que los maldiga. Y ya sé a quién buscar. A Balaam. A él vamos a buscar. Soy Balaam. Me vinieron a pedir que vaya a maldecir al pueblo de Israel. Tengo que consultarlo con Dios, así que le diré cuando Dios me diga qué hacer. Balaam, ¿vendrás con nosotros? Balac te necesita. He consultado a mi Dios y él no quiere que vaya a maldecir a su pueblo. Balaam, ¿qué ha dicho tu Dios? ¿Vas a venir con nosotros? No, Dios no quiere que vaya a maldecir. Príncipe Barak, Balaam no quiere venir. Dice que su Dios no está de acuerdo. ¿Ah, sí? Entonces ofrézcanle muchas riquezas. Ofrézcanle oro. Y que todo lo que él diga será hecho. Vayan más, busquen más personas para convencerlo. Ve. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de mi Señor Dios. Para hacer cosa chica ni grande, os ruego por tanto que se queden aquí. Pasen esta noche para ver qué me dice el Señor. Chicos, esta es la primera parte de la historia. ¿Qué creen ustedes que quiso hacer Balaam? ¿Habrá querido ir a maldecir al pueblo de Israel? ¿Le habían ofrecido oro, riquezas, poder? ¿O le consultó de nuevo a Dios por segunda vez? ¿Qué le habrá dicho Dios? Vamos a leer el número 22, 20. Y dice: y Dios vino a Balaam de noche y le dijo: siendo que estos hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero harás solo lo que yo te diga. Entonces, al día siguiente, Balaam agarra su asna, la prepara y se va, según él, a maldecir seguramente el pueblo de Israel, con esa idea, pensando en lo que le habían dicho. Bueno, Dios querrá esto para mí. Entonces, acá pasa algo inesperado, algo que seguramente a nadie le pasó. Estaba con el asna, lo más bien, por el camino, y el asna se fue para un lado. Qué raro, ¿por qué no te vuelves al camino? Entonces la azota el asna. De repente el asna se va de nuevo para el otro lado. Y se enojó Balaam, pero vuelve a tu camino. La azota de nuevo. Hasta ahí, algo raro. El asna nunca se había comportado de esa forma. En un momento pasan por al lado de una pared muy estrecha. Y el asna se va para un costado y le hace golpear el pie y la pierna a Balaam. ¡Ay, qué dolor! La azota de nuevo. Y de repente el asna se queda quieta, se agacha, no se mueve más. Y él empieza a pegar. Y acá viene una parte que quedó sorprendido Balaam. Primero no entendió porque el asna, ¿saben qué, chicos? Le empezó a hablar y le dijo: ¿por qué me pegas? Y él, como si nada, le contestó: ¿y por qué no me estás haciendo caso? Y en eso que estaban hablando, él hablaba con el asna, no entendió que enfrente de él había un ángel. Y se quedó con los ojos abiertos, asustado. Por eso el asna se comportaba de esa forma. Vamos a ver la segunda parte. He pecado. No sabía que tú te ponías delante de mi camino. Pero ahora, si te parece, regresaré.
ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Balaam, ¿no envié a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Aquí he venido, pero ¿podré hablar alguna cosa? La palabra de Dios que ponga en mi boca, esa hablaré. Chicos, ¿cómo termina esta parte entonces de la historia? Con la voluntad de Dios, porque Dios puso en la boca de Balaam lo que él quería y finalmente el pueblo fue bendecido. Les mando un beso y un abrazo enorme y que tengan un feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. Es una alegría poder compartir en esta mañana el estudio de la palabra y vamos a comenzar con una pequeña introducción a la lección de esta semana que se titula ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Y el versículo para memorizar se encuentra en Santiago 1:22. Dice así: Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De nada sirve que tengamos el mejor método para estudiar la Biblia si no estamos realmente decididos a poner en práctica eso que hemos estudiado en nuestras propias vidas. Como en cualquier ámbito del estudio, en cualquier ámbito académico, por más que nosotros estudiemos, si no ponemos en práctica eso que hemos estudiado, probablemente nos quede en la memoria como un recuerdo o se nos olvide rápidamente. Como cuando de chicos quisimos aprender a andar en bicicleta, podríamos haber leído libros o podrían habernos explicado muy bien cómo andar en bicicleta, pero finalmente si no nos subimos a la bicicleta y andamos, difícilmente podamos decir que sabemos andar en bicicleta. Y me pasó en estos tiempos de cuarentena, siendo mamá y maestra de mis niñas en casa, que lo pude ver en ellas, cómo han ido aprendiendo en estos meses un montón de cosas. Sobre todo la más chiquitita, Camila, que tiene 6 años y que está yendo a primer grado y está aprendiendo ahí a leer y a escribir sus primeros comienzos. Al principio renegaba bastante con sus garabatos, que no le salía, que la letra le salía torcida, que no podía ponerla bien en el renglón, que no entendía bien cómo sonaba esta letra con esta otra, pero después de practicar y de pasar semanas estudiando, finalmente hoy se puede sentar a leer etiquetas, a leer cuentitos, a leer todo lo que encuentra, orgullosa de ese logro. Pero no podría haberlo logrado si no practicaba, ¿verdad? De la misma manera con el estudio de la palabra, si nosotros no lo ponemos en práctica en nuestras vidas, no va a lograr ningún cambio en nosotros, que es lo que realmente Dios espera. Su palabra es palabra de vida y debería lograr en nosotros una transformación, que ese aprendizaje, ese estudio se transforme en nosotros en un hábito, en una forma de vivir. Y mayor ejemplo que tenemos es el de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él vivió en esta tierra, cómo Él dio testimonio a través de cada uno de sus pasos. La lección entonces nos invita a que nosotros podamos poner en práctica la palabra de Dios, que sea una palabra viva para nosotros. Vamos a darle paso ahora a los maestros que han preparado el repaso de cada día de la lección, así que a continuación escuchemos a Eric. En la sección del día domingo estudiamos un tema muy importante. El título de ese día era La palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Con la frase o la expresión la palabra viva de Dios se refería a que la Biblia debe ser estudiada no solamente de manera teórica, sino que es muy importante poder poner en práctica lo que uno estudia, lo que uno lee en las páginas de las Sagradas Escrituras. Si la Biblia no ejerce una influencia en mi vida, sobre mis acciones, sobre mis actos, posiblemente no esté estudiando de la manera correcta, ¿verdad? Ahora bien, cuando uno comienza a escudriñar la Biblia realmente en profundidad, posiblemente a veces entre en conflicto lo que estoy aprendiendo con mis propios deseos.
Pablo lo expresó de la siguiente manera: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y en esa situación es donde Dios interviene a través del Espíritu Santo. Vamos a leer en Filipenses 2, versículo 13, que dice así: porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender la Biblia y también el que nos ayuda a poder ponerla en práctica. Solamente mediante su guía podremos estudiar de la manera correcta y podremos aplicar la Biblia de la manera correcta. Entonces, siempre antes de estudiarla, deberíamos pedir la dirección de Dios y pedir que Dios nos muestre a través de su Santo Espíritu la enseñanza que tiene ese día, en ese momento, para nuestras vidas. Y de esa manera no será un estudio meramente teórico para acumular conocimiento como un libro más, sino que la Biblia ejercerá una influencia real en nuestras vidas. Hernán va a continuar con el tema, con la sección que sigue. Feliz sábado, hermanos. Para continuar con el estudio de la escuela sabática, vamos a ver a nuestro mayor ejemplo, Jesús utilizando las Escrituras. Y qué mejor momento que utilizar las Escrituras en la tentación. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, él usó las Escrituras, y eso lo encontramos en Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo dije, wow, qué bueno, Jesús conocía las Escrituras. Y me puse a ver, digo, y yo he leído la Biblia, pero no recuerdo en qué lugar de la Biblia está eso. Así que agarré una Biblia de estudio y pude encontrar que ese texto está en Deuteronomio 8:3. Y dice así, en el contexto de que el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra de Canaán. Y comenta: te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí encontramos de que Jesús conocía las Escrituras. Y esto nos lleva a pensar en tres cosas. Primero, que Jesús conocía de memoria las Escrituras. Para poder conocer de memoria las Escrituras, hay que pasar tiempo leyendo las Escrituras. Y si pasamos tiempo leyendo las Escrituras, encontramos que ahora entendemos el contexto de la Escritura. Entonces, teniendo esto en cuenta, es cómo podemos aprender a estudiar la palabra de Dios. Y Jesús muchas veces utilizó la frase escrito está. Muchas veces cuando fue increpado por los fariseos, por los saduceos, por gente que sabía, que conocía las Escrituras, usó la palabra que dice, ¿qué está escrito en la ley? Interrogando a aquellos que se suponía que sabían. Y otras veces usó la palabra ¿cómo lees? Suponiendo que aquellos que lo interrogaban, que intentaban hacerle pisar el palito, podríamos decir, conocían de las Escrituras. Entonces, solo mediante la Biblia sabemos que Jesús es el Mesías prometido. Son las Escrituras las que dan testimonio de Él. Jesús mismo estuvo dispuesto a cumplir con las Escrituras. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo. Usó las Escrituras, las mencionó. Vez tras vez, si leemos los Evangelios, encontramos que Jesús hace referencia al Antiguo Testamento. Y eso denota de que Él estudiaba. Recordemos que en aquella época no todo el mundo sabía leer ni escribir y no era tan fácil acceder a los libros de la Biblia. Que Jesús haya podido acceder y tener ese conocimiento es que se esforzó. Hubo un esfuerzo en el estudio. Y así deberíamos ser nosotros. Esforzarnos por saber cada día más de la palabra de Dios, ya que hoy por hoy tenemos un acceso muy fácil a las Escrituras. Ojalá que todos podamos leer más, estudiar más y parecernos mucho más a Jesús con respecto al estudio de la palabra de Dios. Amén. Continuando con el repaso de la escuela sabática, llegamos a Jesús versus las Escrituras. Algunos afirman que cuando Jesús hablaba, decía cosas contrarias a lo que estaba escrito en ese momento. Pero podemos buscar en Juan 5, 45 al 47,
qué nos dice la Biblia al respecto. Leo. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis en Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Acá vemos que Jesús habla del profeta máximo que tenían los judíos en ese momento, al que tenían mucho respeto, que era Moisés. Y para explicar esto, nos vamos a ir al versículo 39, que está un poco antes, donde Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En ese momento, la creencia era que si ellos cumplían con la ley que estaba escrita en la Biblia, automáticamente ya eran dignos de la salvación. Si decían y cumplían la ley, eran salvos. Cuando Jesús vino y les dijo que la ley, que la Escritura hablaba de él, sino que por medio de él iban a obtener la salvación. Y Jesús de ningún modo abolió el Antiguo Testamento, que era lo que estaba en la época, la Escritura de la época. Al contrario, el Antiguo Testamento prueba quién era Jesús. Incluso, versículos antes, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:17, Jesús nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, en este repaso podemos ver que Jesús no vino a decir algo contrario a las Escrituras, sino que más bien vino a arrojar luz sobre lo que ellos todavía no entendían. Muy buenos días, queridos hermanos, tengan todos un muy feliz sábado. En el día miércoles encontramos el tema del tiempo que podemos pasar con Jesús, pasar con Dios. En realidad, muchas veces desplazamos esos momentos de calidad con Dios por muchas otras cosas que nos interesa en sobremanera y cosas que también son necesarias, pero debemos tener equilibrio, ¿no es cierto?, para poder tener un tiempo adecuado para pasar con Jesús en el estudio de su palabra. Uno de los consejos más importantes es poder dedicar las horas tempranas de la mañana. Realmente todas las horas, las 24 horas del día son buenas para pasarlas con Dios, obviamente, ¿no? Pero estas horas son de mejor calidad porque tenemos la mente más despejada, podemos organizar mejor el tiempo, podemos tener menos posibilidad de distracción, o sea, menos interrupción, y de esta manera poder concentrarnos más para poder estudiar su palabra. Realmente nosotros podemos conocer mucho también de la palabra de Dios, podemos conocer historias como de José, de Moisés, de Abraham, del Nuevo Testamento, como de Lázaro, de la mujer samaritana, del joven rico. Son muy buenas estas historias y muy ricas para sacar muchas enseñanzas, pero en realidad es importante que también tengamos un tiempo de calidad para poder meditar, distendernos en su palabra, escudriñarla más profundamente y sacar provecho de ella. Hay algunos salmos que quiero compartir con ustedes, que los voy a leer. Está en Salmos 37, en Salmos 47:10, también Salmo capítulo 62, 1, 2 y 5, que nos dice lo siguiente: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho, mi alma
en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Qué linda meditación del salmista que tiene ese deseo profundo de estar en calidad con Dios. También Jesús nos dice que Él quiere que nosotros permanezcamos en Él, como dice en Juan 15, y también nos invita: venid a mí y os daré descanso, como nos dice en Mateo 11, 28, y de esta manera poder disfrutar. Tenemos que acordarnos de que nos estamos preparando para pasar toda nuestra vida eternamente con nuestro Dios. Y para eso debemos ya ir practicándolo, ¿no es cierto? Y tener momentos adecuados y de calidad para pasar con su palabra, meditar en su palabra, profundizar, ¿no es cierto?, en sus versículos, y de esta manera aprender y acercarnos más a Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hola mis hermanos, ¿cómo les va? Espero que estén bien. En esta época de aislamiento social por motivo de la pandemia, es un gusto para mí estar comunicado por medio de esta forma, de tratar de llegar a ustedes. Y estamos en el repaso del trimestre, el repaso de la escuela sabática, y hemos llegado aquí al día jueves 25 de junio. El título es La memoria y el canto, en el repaso de nuestra escuela sabática. ¿A qué hace referencia la memoria y el canto? Debemos ubicarlo dentro del contexto del repaso de toda la semana de la escuela sabática, que era cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene la memoria y el canto en esto? Vemos que cuando hablamos de la memoria, hablamos de la Biblia. Memorizar las Escrituras es muy importante y nos brinda muchas bendiciones a cada uno de nosotros. Y por ejemplo, podemos destacar entre las grandes bendiciones que la Biblia impacta directamente ¿en qué? En nuestros pensamientos, y esos pensamientos nos llevan a tomar decisiones correctas. Esa es la importancia de la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, el contenido, internalizar la palabra de Dios. Y también influye en valores e influye también en actitudes que tenemos en la vida. Es decir, vamos a empezar a exteriorizar aquello que hemos leído, aquello que hemos comprendido, aquello que hemos escudriñado, aquello que hemos internalizado, aquello que lo hemos hecho en nuestros principios, lo vamos a sacar afuera a través de las conversaciones con otros hermanos, con otras personas, en la evangelización y por sobre todo en el ministerio, mis queridos hermanos. Es muy importante. Entonces, también vemos que nos va a ayudar a adorar a Dios, porque el estudio de la palabra de Dios es uno de los motivos para adorar a Dios y vivir una vida fiel y arraigada en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, vemos que es muy importante la memoria, estudiar los párrafos, las profecías, las promesas que hay en este hermoso manual del Creador. Por otro lado, tenemos que el canto es muy importante y vemos en varios pasajes de la palabra de Dios. Yo voy a leer solamente uno. Efesios tenemos 5:19, que nos dice lo siguiente: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué hermosas palabras, mis hermanos, qué hermosas palabras. Podemos llevar en himnos el relato de nuestra palabra de Dios. Dios los bendiga, que estén bien y que los acompañe. Y que hagamos de la palabra de Dios el estudio diario y que podamos afianzarnos en ese estudio y poder dedicarlos a todos. Feliz sábado, hermanos. Ahora, para cerrar la lección de esta semana, le voy a leer una cita de Elena de White que dice: habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros, para repetirlos cuando Satanás aparece con sus tentaciones. Cuando Satanás trate de conducir la mente para que piense en cosas terrenas y sensuales, la forma más eficaz de resistirlos es decir: escrito está. Hemos vivido un trimestre muy atípico a causa de esta pandemia. Creo que fue una oportunidad única que hemos tenido para tener una relación más íntima con nuestro Dios, para dedicar un tiempo especial a la oración y el estudio de su palabra. Este trimestre hemos tenido la oportunidad de aprender
cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar textos difíciles, cómo encuadrar en un marco histórico todas las cosas que están escritas en este libro tan sagrado. Creo que ahora tenemos la oportunidad de continuar en este año predicando de la palabra de Dios. La lección del trimestre que viene nos va a hablar de justamente este tema que dice: hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Todas estas cosas que hemos aprendido durante este trimestre, tenemos la oportunidad ahora de compartirlos con otras personas. Así como dice el versículo de memoria de esta semana, no ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores de su palabra. Así que los invito a que estudiemos esta nueva lección de este nuevo trimestre que está muy interesante sobre la misión que tenemos en esta tierra. Así como dice Mateo 24:14, será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Es nuestra misión y es nuestro objetivo alcanzar a otras personas para que vayamos todos juntos al cielo. Ahora, para finalizar, vamos a entonar las estrofas del himno número 276 bajo el título Con nuestras mentes. Oremos. Santo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias te damos por un día más de vida que nos regalas. Gracias te doy, Padre, por un sábado más en el que podemos, a pesar de la distancia, a pesar que es virtual, reunirnos otra vez todos juntos, Padre, y estudiar tu palabra y adorarte. Te quiero pedir, Padre, especialmente para que cada vez que abramos tu palabra, tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a comprender el mensaje que tienes para nosotros. Te quiero pedir que tengamos un resto de sábado bueno, Padre, que te quedes con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este hermoso programa. Agradecemos a todos aquellos que lo han hecho posible y también a quienes lo hemos podido disfrutar. Y para finalizar, lo vamos a hacer entonando las estrofas del himno Después del río, bajo el número 342.
tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo de